Bienvenidos a esta cápsula económica en la que analizaremos los resultados más importantes en materia económica que han venido sucediendo en Colombia y en el mundo en las últimas semanas. El día de hoy vamos a hablar de los siguientes temas. En la parte internacional veremos cómo fue el crecimiento económico de las principales tres zonas geográficas del mundo: China, Estados Unidos y la zona euro en 2024. En segundo lugar, vamos a analizar el tema generado por la decisión del presidente Trump de aumentar aranceles para las economías china, mexicana y canadiense, y qué impactos está teniendo esto en términos de incertidumbre económica a nivel global. Enseguida analizaremos el PMI para Colombia, los resultados correspondientes al mes de enero, que son bastante positivos. El indicador de confianza de vivienda para el mismo mes, que también es bastante positivo, y las ventas de vivienda que obtuvimos el año anterior en nuestra economía. Hablaremos también de la apreciación de la tasa de cambio en Colombia en las últimas semanas, cuáles son los factores que pueden explicarla, y por último vamos a analizar algunos temas importantes que tienen que ver en la relación comercial de Colombia con Estados Unidos y cuál podría ser los canales de transmisión de un incremento en los aranceles por parte de Estados Unidos hacia la economía colombiana. Muy bien, entonces iniciamos con este tema del crecimiento de las tres zonas geográficas. Ustedes pueden observar acá las barras color gris muestran el crecimiento preliminar que se tiene para el año pasado para la economía de los Estados Unidos, la economía china y la economía de la zona euro. En términos generales, tuvimos un último trimestre del año pasado regular para la economía de los Estados Unidos. A pesar de esa situación, el crecimiento económico fue del 2.8%, muy similar al observado los 2 años anteriores y en general un crecimiento bastante fuerte para una economía desarrollada. La economía china creció a una tasa del 5%, desacelerando su crecimiento frente al 6.7% del año anterior, pero conservando una muy buena tasa de crecimiento. De hecho, el crecimiento en el último trimestre del año sorprendió al alza. Y por último, en el caso de la zona euro, tenemos apenas un crecimiento del 0.7%, es un crecimiento mayor al obtenido en el año 2023, pero sigue claramente siendo por debajo del potencial de esas economías. ¿Qué está sucediendo en Europa? Una enorme pérdida de productividad y un incremento muy fuerte en términos de costos energéticos para el sector manufacturero. Hoy por hoy, la economía europea depende en un grado muy importante del gas natural, por el cual está pagando precios excesivamente altos. Eso, sumado al mal desempeño de las exportaciones hacia China, están generando realmente un apretón muy importante de la economía europea. Tuvimos datos negativos de crecimiento para el último trimestre del año en Francia, Alemania e Irlanda, caídas muy significativas. Bien, pasemos ahora a este tema del presidente Trump y las medidas de comercio exterior que ya se han venido anunciando. Este indicador es el Trade Policy Uncertainty Index y mide a nivel global cuál es el grado de incertidumbre que se tiene en estos momentos en términos de la política económica en este aspecto. Como ustedes pueden observar, a partir de la elección del presidente Trump el pasado 5 de noviembre, el indicador subió en una forma muy significativa, ha venido reduciendo su valor en los últimos días, pero conserva niveles mucho más altos que los que vimos incluso durante la primera elección del presidente Trump. Esta situación ya de por sí implica unos costos muy grandes. Cuando hay incertidumbre, el componente más importante del PIB que reciente, digamos, esta situación es sin duda la inversión.
hoy en día las inversiones en países como Canadá o México están paralizadas porque precisamente no se tenía conocimiento de cuáles iban a ser las políticas adoptadas por el presidente Trump. Hoy sabemos que los aranceles se incrementaron en una forma sustancial, especialmente para estos dos países, con una tarifa diferencial del 10% para el petróleo proveniente de Canadá. Y hoy también se supo que el presidente Trump con la presidenta de México negociaron un mes de interrupción en la aplicación del aumento de los aranceles. Y eso, de alguna manera, es una buena noticia. Sin embargo, se espera que los costos para los países involucrados sean bastante altos en términos de aumentos en las devaluaciones, aumentos en las primas de riesgo, menor crecimiento, y sin duda es un resultado indeseable también incluso para los Estados Unidos, que sufriría en términos de mayor inflación y menor crecimiento. Bien, esta gráfica que traemos a continuación muestra solamente uno de los aspectos que hay que tener en cuenta a la hora de analizar el impacto de las políticas del presidente Trump, que corresponde a la relación que existe entre las exportaciones a los Estados Unidos en cada país latinoamericano frente al PIB. Ustedes pueden observar acá cómo en el 2023, último año para el que tenemos la información completa, las exportaciones a México, de México hacia los Estados Unidos representaban el 26.6% del PIB. El caso colombiano es bastante distinto. Nuestras exportaciones a los Estados Unidos pesan apenas el 4.4%. Eso significaría que nuestro país, en caso de recibir un alza de los aranceles por parte de Estados Unidos, tendría un impacto bastante más moderado. No por ello menos importante para nuestro país, con noticias que serían bastante negativas. Pero países como Nicaragua, Honduras, Costa Rica y Ecuador y El Salvador tienen niveles de exportaciones a los Estados Unidos como proporción del PIB que también ameritan alguna consideración. Bien, ya sabemos que las expectativas de inflación en Estados Unidos por efecto de esta alza de aranceles ha desatado un incremento en esas expectativas, con lo cual la posibilidad de que los Estados Unidos reduzcan sus tasas de política monetaria han venido agotándose o son menos generosas que las que teníamos hace algunos meses. La línea roja que ustedes ven ahí corresponde a la tasa esperada de la Fed al 31 de enero de este año y como se puede observar solamente se descuentan dos reducciones de tasas, al 4.25 en el mes de junio y al 4% en el mes de diciembre. Esto tiene implicaciones para Colombia. ¿Por qué? Porque las tasas en Colombia tienen un menor margen también de reducción en la medida en que las tasas de interés en Estados Unidos no se reducen al mismo ritmo esperado. Por lo tanto, las tasas de interés en Colombia tampoco tendrían reducciones tan elevadas. La razón es que una mayor reducción de las tasas de interés en Colombia podría tener un efecto en términos de un diferencial de tasas de interés que propicie una excesiva salida de capitales y por lo tanto un aumento en la devaluación y en la inflación. Bueno, muy bien, ahora pasamos a un conjunto de diapositivas que muestra resultados positivos para la economía colombiana a inicios del año 2025. El primer componente que mostramos acá es el PMI manufacturero para Colombia, el cual subió del 49.9 en el mes de diciembre al 53.8 en el mes de enero. Aquí observamos, como es muy tradicional, un incremento en la producción, en los pedidos y también un incremento en el empleo, aunque buena parte de los industriales manifestó que ese incremento en el empleo es sobre todo de trabajadores temporales. Bien, uno de los elementos que nos hace un poco más optimistas sobre la durabilidad de este fenómeno en el tiempo es la caída que observamos en los inventarios de productos finales en la última parte del año pasado y en el mes de enero de este año.
La caída, ustedes la ven ahí, es bastante notoria. Eso significa que los empresarios, para reemplazar esos productos finales, están aumentando su producción y probablemente este es un fenómeno que podamos ver, esta nueva dinámica positiva de la industria en Colombia puede conservarse por algunos meses más. El otro elemento que queríamos presentarles es el correspondiente a el indicador de confianza del consumidor que calculamos en Davivienda. Bueno, en el mes de enero, con resultados preliminares al 28 de ese mes, observamos un indicador positivo de confianza en 2.3. Es el indicador más alto que tenemos en el seguimiento de esta variable desde septiembre del año 2016. Y seguramente asociado al hecho de que las tasas de interés en Colombia han seguido bajando, especialmente para los créditos de consumo, y que también la inflación ha seguido bajando. Muy bien, también tenemos noticias positivas en términos de lo que ocurrió con las ventas de vivienda en el año anterior. Con datos definitivos para el año pasado, podemos observar que el crecimiento de las ventas en términos reales fue del 25%. Claro, no compensa la caída que tuvimos en el año 2023, pero claramente rompe la tendencia negativa que habíamos observado en ese año 2023. Esta es una noticia que afecta sobre todo la actividad económica en el sector de la construcción, pero no tanto para el año 2025, sino para el año 2026 y años siguientes. Recordemos que buena parte de estas ventas se realiza sobre planos y por lo tanto no tiene un efecto directo sobre la actividad del sector constructor, sino entre 18 y en algunos casos 24 o más meses después. Bien, pasemos ahora al análisis de lo que ha ocurrido con la tasa de cambio en Colombia. Hemos observado alguna apreciación de la tasa de cambio frente al dólar en las últimas semanas, incluso en momentos tan difíciles, el día después del incidente que hubo entre los dos gobiernos en relación con las condiciones de los deportados e incluso el día de hoy, después de conocer los aranceles que los Estados Unidos impuso a la economía china, a la economía de México y a la economía de Canadá. Bien, esto en parte se debe a un crecimiento que tuvimos sobre todo en los primeros días del año, ya con los datos de la tercera semana de enero no es tan evidente, pero observamos un cambio de signo en términos de la entrada de capitales del exterior a nuestro país. Y esto puede deberse a diferentes factores. En primer lugar, recordemos que en el mes de enero, Standard & Poor's ratificó la calificación a la economía colombiana. Teníamos mucha incertidumbre sobre si íbamos a tener una desmejora en la calificación, pero en este caso Standard & Poor's mantuvo su calificación y esto sin duda puede considerarse como una noticia positiva. En segundo lugar, tenemos que tener presente que la economía colombiana, como vamos a ver más adelante, tiene un déficit comercial con los Estados Unidos. Hasta ahora el presidente Trump ha tenido por objeto aquellas economías en las que tiene mayor déficit en cuenta corriente, que claramente son la economía canadiense, la economía china y la economía mexicana. También la economía de Europa está bajo los ojos del presidente Trump. En el caso de Colombia, la situación es un poco distinta porque tenemos un déficit comercial con los Estados Unidos. Y por último, otro de los elementos que puede estar explicando la apreciación relativa de la tasa de cambio tiene que ver con el hecho de que se espera muy probablemente un cambio en la política del Banco de la República con los nuevos codirectores que podría acelerar la reducción de las tasas de interés en Colombia y eso podría ser una oportunidad de inversión para algunos inversionistas extranjeros que pueden comprar títulos a buen precio en el mercado colombiano. Bien, analicemos ahora la realidad de Colombia en términos del comercio exterior con Estados Unidos.
En este gráfico presentamos las exportaciones e importaciones desde y hacia los Estados Unidos por parte de Colombia como proporción del PIB. La línea color gris corresponde a las importaciones, la línea color rojo corresponde a las exportaciones. Como hemos venido diciendo, Colombia desde el año 2014 tiene un déficit en cuenta corriente con los Estados Unidos. Es decir, no, en principio no somos una economía que debería estar en primera fila en términos de los objetivos de Estados Unidos de aumentar o reducir los déficits en cuenta corriente. Somos una economía con la cual Estados Unidos tiene un superávit en cuenta corriente. Sin embargo, el país tiene otros elementos que lo pueden hacer vulnerable a la implementación de estas políticas, como ya vimos en días anteriores, y como puede estar relacionado con temas, por ejemplo, con la participación del narcotráfico hacia los Estados Unidos en nuestras exportaciones. Bueno, cuando analizamos el impacto que puede llegar a tener un incremento en los aranceles sobre la economía colombiana, debemos tomar no solamente el tema de las exportaciones, de cómo se nos cierran los mercados allá. También hay que tomar en cuenta el efecto sobre las importaciones. ¿Por qué? Porque el gobierno colombiano puede retaliar al gobierno norteamericano con mayores aranceles y eso tendría un costo muy significativo en términos de el incremento en los precios de las importaciones. Por otro lado, recordemos que el incremento en los aranceles en los Estados Unidos disminuye el volumen de exportaciones colombianas y eso también tiene un efecto sobre la tasa de cambio. En conclusión, tenemos un encarecimiento de los productos importados, bien sea a través de una mayor devaluación, como la posibilidad de mayores aranceles que pudiera cobrar Colombia a esos productos. Aquí tenemos simplemente un catálogo de los elementos que podrían verse afectados por una política de esta naturaleza. En primer lugar, se reduciría el valor de las exportaciones de Colombia a los Estados Unidos. Eso significaría una menor entrada de divisas a nuestro país y por lo tanto un incremento en la tasa de cambio que afectaría las importaciones de bienes de consumo, bienes de capital y bienes intermedios, en particular aquellos bienes muy necesarios para nuestra economía, como el trigo para producir el pan o los medicamentos o los principios activos para producir medicamentos, que son bienes relativamente necesarios. El incremento de esos bienes lo que hace es reducir el nivel de consumo de los hogares y por lo tanto tiene un efecto sobre la dinámica económica. Adicionalmente tenemos la posibilidad de que las exportaciones hacia otros destinos se dinamicen. Esto es especialmente válido en algunos productos, como por ejemplo en alguna medida el café o el petróleo. En otros es mucho más difícil diversificar los destinos, pero podríamos ver algún grado de sustitución de exportaciones de los Estados Unidos por otros países. Y hay que reconocer también que estamos en un momento difícil donde no solamente las economías que hemos venido mencionando tienen dificultades con Estados Unidos en este tema, y eso hace que el entorno internacional sea más complejo. En principio, el dólar podría apreciarse a nivel global en una situación de alta incertidumbre, con lo cual, y dada la vulnerabilidad fiscal que tiene Colombia, podríamos ver salidas de capital y incrementos adicionales en el valor del dólar en nuestro país. Bien, con esto terminamos la cápsula correspondiente a lo que sucedió en Colombia y en el mundo en el mes de enero. Esperemos vernos el próximo mes con las noticias que estarán sucediendo en los próximos días en Colombia y en el mundo. Muchas gracias por su atención.